Muy buenas tardes a todos los presentes, ingenieros, docentes de nuestra facultad, estudiantes y público en general. Les saluda Winnie Nieva, miembro del área de logística del Grupo de Estructuras y Sismoresistencia GEFIC. De parte de la familia GEFIC le damos una calurosa bienvenida para esta charla técnica titulada Diseño de conexiones de acero a cargo del ingeniero Giancarlos Pampa Vara, con colaboración con la empresa Novestruc. Antes de comenzar con la conferencia, leeré la hoja de vida del ingeniero Giancarlos Pampa Vara. Titulado por la Universidad Nacional de Ingeniería, maestría culminada con mención en estructuras por la Universidad Nacional de Ingeniería, experiencia en análisis y diseño de edificios de concreto armado, albañilería confinada y almacenes industriales de acero estructural. Investigador en el comportamiento no lineal de concreto armado y concreto posttensado. Tesis de maestría culminada, enfoque energético para el diseño de placas híbridas en zonas sísmicas. Docente en cursos de diseño de conexiones de acero, BIM en estructuras metálicas, análisis y diseño de acero, análisis y diseño de concreto armado con SAP 2000, ETAPS, SAFE y robot estructural. Y el método de elementos finitos. A continuación, mi compañero Cristian dará las pautas de cómo se desarrollará la ponencia. Gracias, Winnie. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Julio Marketing Rodríguez, soy miembro del área de logística del Grupo Estudiantil GEFIC. En esta ocasión daré las indicaciones para esta ponencia. Durante la ponencia pedimos a los presentes apagar sus micros para que ésta se pueda desarrollar con total normalidad. Luego de haber concluido la ponencia, habrá un intervalo de tiempo para que puedan realizar las preguntas respectivas al ingeniero, las cuales podrán escribirlas en el chat del Zoom durante y al final de la ponencia, para que yo me encargue de leerlas. Además, después de terminada la ponencia, se estará enviando un formulario para que llenen de manera opcional aquellos que deseen el certificado de participación de la ponencia sobre el tema de diseño de conexiones de acero. Bueno, ahora le doy el pase al ingeniero Giancarlos para que inicie la respectiva ponencia. Ok, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Cristian, Winnie. Bien. Buenas noches a todos. Soy el ingeniero Giancarlos Pampa Vara. Y en esta sesión, en esta ponencia, vamos a tocar el tema sobre diseño de conexiones de acero. Bien, voy a apagar mi cámara para que mejore un poco el internet. Entonces voy a minimizar esto. Bien. Antes de comenzar con el tema en sí, quisiera compartir dos lecturas que he encontrado, que ya había encontrado en algunos libros. El primero es en el de Salmón y Johnson, del 97. Justamente es un libro de diseño de estructuras metálicas, en el cual se menciona que el diseño estructural puede entenderse como una mezcla de arte y ciencia que combina los sentimientos intuitivos del ingeniero con principios de la estática, mecánica de materiales y análisis estructural para producir una estructura que sirva a sus propósitos. Me parece interesante esta descripción de cómo mencionar al diseño estructural, porque en realidad, como ven, no habla del manejo de programas o cosas avanzadas, ¿no? Sino nos habla de los cursos básicos que lleva un ingeniero civil, un ingeniero estructural. Y en realidad es algo que he escuchado del doctor Torres, que anteriormente en otras ponencias lo he mencionado, que todos los problemas, en realidad todos los problemas de la ingeniería estructural se pueden resolver, con conceptos básicos del comportamiento de materiales y la estática. ¿Okay? Entonces, mientras no perdamos el enfoque de vista de cómo se comporta una estructura y cómo son los cuerpos de diagrama, los diagramas de cuerpo libre, vamos a poder entender cómo está siendo, a qué fuerzas está siendo sujeta una estructura. ¿Ok? En esta sesión vamos a verlo en el caso de conexiones. Entonces, no hay que perder esos conceptos.
Y el siguiente texto es en realidad de un autor anónimo, pero está mostrado en el libro de Edward L. Wilson. Y menciona que la ingeniería estructural es el arte de utilizar materiales que tienen propiedades que solo pueden ser estimadas para construir estructuras reales que solo pueden ser analizadas aproximadamente, que soportan fuerzas que no son conocidas con precisión, de manera que nuestra responsabilidad con el público sea satisfecha. Este texto también es bastante importante porque nos menciona, nos hace énfasis en cuán desconocido puede ser en realidad lo que realizamos y nuestra responsabilidad con todo lo que diseñamos, ¿sí? Es cierto, como se menciona, todo lo que está en estos cuatro oraciones. En realidad los materiales, como habíamos hecho en otra ponencia, tienen propiedades que solamente pueden ser estimadas por el esfuerzo y deformación, que son características que el ingeniero estructural define. En realidad no son magnitudes que nosotros podamos medir directamente de un material. Estructuras reales que solo pueden ser analizadas aproximadamente bueno, últimamente el uso de software nos ha ayudado a mejorar estas aproximaciones, pero aún así siguen siendo aproximaciones totalmente, bueno, algo lejanas de la realidad. Entonces todavía no son analizadas de manera exacta. Y soportan fuerzas que no son conocidas con precisión. Nosotros usamos algunos reglamentos sobre la aplicación de fuerzas, en el caso de Perú como la E020, la E030, donde tenemos fuerzas gravitacionales y fuerzas sísmicas, pero son también estimaciones que nosotros realizamos en muchos casos con algunos factores de seguridad, pero no son exactas, ¿no? Y tampoco deberían tener por qué ser exactas, pero es algo que hay que reconocer y tener en cuenta a lo largo que vamos haciendo un análisis y un diseño. Y con ello nuestra responsabilidad con el público sea satisfecha, ¿no? Entonces quería mencionar eso antes de continuar con la presentación. A ver, tengo un minuto. Ya. Entonces, como parte del inicio de la explicación sobre el tema de diseño de conexiones, quiero mencionar esta gráfica. Antes quiero mencionar que en las diapositivas que estoy presentando, muchos son extraídas por si acaso del libro de Vinacota, si es que quieren darle una mayor lectura, y algunas también en el libro de McCormack. Pero McCormack a veces no lo uso mucho, prefiero el de Vinacota. Algunas también están referenciadas al ISC 36016. Y si quieren dar alguna lectura adicional, esas son las bibliografías, ¿ok? Y hay otro que no me acuerdo el nombre exacto, lo voy a mostrar luego. Entonces, tenemos que las conexiones de acero son una unión que me hace la unión entre dos elementos, ¿no? En la mayoría de casos, una viga y una columna. Bueno, estas conexiones se pueden clasificar de tres maneras. Tenemos una unión rígida, que vendría a ser que tendría una característica en la cual se tiene en cuenta una continuidad de los elementos conectados con transferencia de esfuerzos de momento. ¿Okay? Una unión articulada, la cual sería un caso totalmente contrario al de la unión rígida, el cual transmite esfuerzos distintos al momento, es decir, no hay transferencia de momento, y permite el giro independiente entre los dos elementos conectados, ¿ok? Y como una característica entre estos dos, estamos mencionando que la unión rígida transmite totalmente el momento de un elemento a otro, y la unión articulada no transmite el momento de un elemento a otro, ¿ok? Como una característica entre estas dos uniones, entre estas dos clasificaciones, tenemos a las uniones semirrígidas. Es un tipo de conexión intermedia en el cual se transmiten momentos, pero menor a la magnitud de la unión rígida, ¿ok? Pero tampoco son iguales a cero, entonces es una unión semirrígida. En realidad, las uniones rígidas y las uniones
totalmente articuladas son conceptos teóricos, ¿ok? Podríamos decir que en realidad no existen. Una unión totalmente articulada es aquella que permite totalmente el giro de manera independiente. Y una unión rígida, totalmente rígida, vendría a ser una que no presenta giros relativos entre un elemento u otro. Entonces, se transmite totalmente el momento y solamente sucedería en una unión monolítica, lo cual ante conexiones de acero no solemos tener uniones monolíticas. Entonces, las uniones rígidas y las uniones articuladas vendrían a ser conceptos teóricos, pero que planteamos algunos tipos de conexiones que vendrían a ser similares a estas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en esta gráfica estamos mostrando tres curvas, ¿no? Las que se denominarían como conexiones totalmente restringidas o uniones rígidas, y las uniones articuladas, que vendrían a ser estas de línea roja. Muy bien, si nosotros estaríamos mencionando de una unión articulada que no transmite momento, acá sí se puede observar que esta línea roja, para un giro relativo entre los dos elementos de 0.02 radianes, existe una transmisión de momentos. ¿Sí? Existe una transmisión de momentos. Entonces, en realidad es una unión semirrígida, pero con una muy baja transmisión de momentos, ¿ok? Donde la pendiente secante es menor a este valor, 12i entre la longitud del elemento. Pero eso de ahí se define como una unión articulada. Es una transmisión de momentos muy baja, ¿ok? Muy baja, y la cual permite giros relativos entre los dos elementos elevados. Mientras que la unión rígida es aquella unión que estaría transmitiendo momentos ante giros relativamente muy bajos. ¿Sí? Y entre esos dos casos teóricos tenemos las conexiones parcialmente restringidas. ¿Ok? En realidad, como pueden ver, las conexiones parcialmente restringidas tienen ¿cómo llamarlo? Un rango, un haz mucho más amplio que las conexiones articuladas y las conexiones rígidas. Entonces, cuando nosotros querramos proponer una conexión semirrígida, en realidad hay que tener mucho cuidado porque no sabemos en qué parte exacta de este rango de comportamiento estamos proponiendo la conexión. ¿Ok? Entonces, lo más conveniente es proponer conexiones totalmente articuladas o totalmente restringidas, porque la función de un ingeniero estructural es justamente poder predecir el comportamiento de lo que nosotros estamos diseñando. Si nosotros proponemos una conexión parcialmente restringida, una conexión semirrígida, estaríamos en la duda si le estamos proponiendo por este camino o por este camino, ¿cierto? Entonces es un poco más complicado de predecirlo. No es imposible, no está mal, solamente que es un poco más complicado a saber a dónde va a parar el diseño. A diferencia de que si nosotros proponemos conexiones articuladas o totalmente restringidas. Entonces, si queremos ver cómo son de manera global, genérica, podemos ver acá algunos ejemplos de conexiones rígidas, semirrígidas y uniones simples. Son imágenes de un texto antiguo, pero lo que quiero rescatar con esto es que lo que se mide para esta gráfica anterior, esta rotación, por si acaso, es la rotación relativa entre los dos elementos conectados. Por tal motivo, tenemos, por ejemplo, en la unión simple, que tenemos un giro, ¿no? Tenemos un giro si yo hago la tangente en la viga, tenemos un giro relativo del elemento respecto a la columna. La columna no está girando. Y se observa que hay una conexión en la que no se conectan las alas, ¿no? También el tipo de conexión va a depender bastante del elemento que estemos conectando, porque normalmente un perfil de W transmite los momentos a través de las alas por una componente de las fuerzas de tracción y compresión con la distancia de superalte. Entonces, así se transmite el momento. Mientras nosotros no conectemos las alas, no hay transmisión de momento.
el alma transmite principalmente la fuerza cortante, entonces acá solamente hay una transferencia de esfuerzo cortante. No podemos decir que el momento transmitido es totalmente cero, como pueden ver, sino que hay un momento muy pequeño, porque aunque no querramos, si nosotros analizamos de manera más precisa, entre esta soldadura de la plancha del alma hay una ligera transferencia de esfuerzos en la dirección de la viga. Y eso va a producir un momento muy pequeño comparado a la transmisión de las alas. ¿Ok? Entonces, en el caso de uniones rígidas, tenemos que conectar, por ejemplo, las alas de los elementos, de los perfiles W. Entonces tenemos, por ejemplo, acá sucede un giro, ¿verdad? Vean, si yo trazo la pendiente de la viga, hay un giro de la viga. Y si yo trazo la pendiente de la columna en ese punto, si yo trazo la tangente, también hay un giro de la columna. Pero lo que he mencionado es que este giro de acá es el giro relativo entre los dos elementos. Por lo tanto, si nosotros medimos el ángulo inicial entre la viga y columna, es 90 grados, ¿no? Ese rectángulo indica 90 grados. Y si yo mido el ángulo final después de la rotación, sigue siendo 90 grados. Entonces, el giro relativo entre los dos elementos es igual a cero. A eso quiere decir que es una unión rígida. En realidad no va a ser cero, ¿no? Pero es muy pequeño. Mientras que la unión semirrígida vendría a ser una composición que me permita un giro relativo. Existe giro en los dos elementos, pero adicionalmente hay un giro mayor en uno de los elementos, con lo cual ya hay un giro distinto entre ambos. ¿Ok? Es una unión semirrígida. Acá hay algunas figuras que me muestran uniones rígidas, uniones articuladas, y en realidad la consideración no solamente depende de si es, por si acaso, no solamente depende si es empernado o si es soldado, también depende de los tipos de elementos. Y cuando hablamos de los tipos de elementos, vamos a hablar de su esbeltez. Por ejemplo, los perfiles angulares normalmente son soldados para los tijerales. Muy pocas veces se hacen empernados en realidad. También se suelen hacer, pero muy poco. En la mayoría de casos son soldados. Y si nosotros usamos soldadura y estamos definiendo todavía un tijeral, por ejemplo, si definimos un tijeral, todavía podemos mencionar que en ese tijeral las conexiones deben tener una liberación de momentos, lo que conocemos como release, con lo cual los momentos en los extremos son ceros. No es que la conexión sea empernada o soldada. Quiere decir que este elemento tiene una esbeltez relativamente baja y que la resistencia a flexión de ese elemento es muy pequeña, por lo cual se puede eliminar de momentos. Y las conexiones se consideran que no transmiten momentos. Entonces, no solamente depende del tipo de conexión que estemos usando, sino también de los tipos de elementos. Normalmente, por ejemplo, esta conexión tiene bastantes pernos y una plancha con una extensión hacia arriba y hacia abajo bastante elevada, eso vendría a considerarse como una conexión altamente rígida. ¿Ok? Además que la posición de los elementos en muchas ocasiones también indica si nosotros deberíamos liberar o no de momentos. Por ejemplo, una cuestión muy común que se realizan algunos ingenieros es si debería colocar release o no a los elementos de los tijerales, a las bridas o montantes. Yo recomiendo a las bridas y montantes no colocar release porque si alguna fuerza aparece de manera lateral va a producir inestabilidad en tu modelado. De cierto modo ya las diagonales van a tener el comportamiento principal de tipo axial y por lo cual nosotros al colocar los release lo único que estamos haciendo es realzar este comportamiento a fuerzas axiales. ¿Ok? Otra cosa para considerar una conexión totalmente rígida es configurar a la conexión de manera que tengamos el menor comportamiento de fallas locales. Por ejemplo, acá tenemos una conexión que se está conectando las alas superiores e inferiores, pero sin embargo se puede observar que puede suceder un tipo de falla local, ¿no? Lo cual va a producir unos giros relativos entre la viga y la columna, lo cual ya no vendría a ser una conexión totalmente rígida, ¿no? Como hemos visto en los conceptos, esa diferencia de giros va a producir una conexión articulada.
Entonces vamos a tener que, hay que mantener en lo posible la continuidad de los elementos. Podemos hacer una zona totalmente rígida con una plancha adicional o diagonales, o aumentar estas planchas horizontales, ¿no? Si alguno quiere, por ejemplo, analizar una conexión de este tipo y no quiere usar programas avanzados, porque últimamente han aparecido muchos, ¿no? Están el IDE Estática, el Run Connection y otros más. Pero anteriormente no teníamos estas facilidades, y por eso les mencionaba que con simples conceptos de la estática nosotros podíamos diseñar estas conexiones. Si nosotros tenemos un momento en el extremo de la viga, nosotros dividimos este momento en el par de fuerzas para colocar las cargas, ¿no? Tenemos que dividir este momento. Si yo lo divido entre el peralte de la sección, lo que estoy obteniendo es la composición de fuerzas de transferencia de tracción y compresión. ¿Sí? Entonces, estas fuerzas de tracción y compresión me van a ayudar a diseñar la soldadura transversal en las vigas. ¿Ok? Esto de acá lo he sacado de este texto. Es el texto que les quería mencionar. En realidad es un compendio de análisis de conexiones semirrígidas, porque como les mencioné, en realidad no existen las conexiones articuladas o totalmente rígidas, sino que todas son semirrígidas, unas más que otras. Y en este de acá tenemos en realidad ensayos experimentales de una múltiple cantidad de tipo de conexiones, pero también hay algo de teoría. Entonces, de este texto es de donde he extraído esta imagen, donde pueden tomar alguna referencia del tipo de conexión que quieren realizar. Por ejemplo, conexiones totalmente articuladas, llamaríamos a estos dos tipos. Es a lo que yo normalmente llamo como conexión totalmente articulada, pero sabemos ya por concepto que no lo es, en la cual tenemos una conexión del alma nada más a través de ángulo simple o ángulo doble. Lo que se vería como esta imagen de acá. De manera lateral podemos usar soldadura o empernado de solamente conectar el alma. ¿Sí? He mencionado que no es necesario conectar las alas para poder transmitir momento. Y esto sería una conexión simple, ¿no? Solamente tenemos el ángulo a un lado del perfil. Una más básica incluso podría ser solamente conectar una plancha. Esto de acá es una plancha y está soldado a un lado. Ya no tenemos esta parte del lado lateral del ángulo. Y similar a esto tenemos una conexión de doble ángulo, donde tenemos esto de acá, esta figura, la cual sería similar, solamente que ahora tenemos el ángulo a ambos lados del perfil. ¿Sí? Esas conexiones en las cuales no conectamos el ala superior y el ala inferior no transmiten momentos, porque como ya les dije, la transferencia de momentos es a través del par de fuerzas combinados. En cuanto a las conexiones rígidas, esta conexión es la que se consideraría más rígida, la que se denomina T-stop, en la cual el perfil se une a la viga se une a la columna a través de un perfil adicional, que vendrían a ser como las conexiones precalificadas, que no quiero entrar todavía en detalle de eso, en la cual tenemos un perfil totalmente rígido, ¿no? Una conexión de un perfil conectado al ala superior y un perfil conectado al ala inferior a través de pernos, por lo general, en la cual va a ser una continuidad muy fuerte entre los dos elementos, ¿ok? Además se conecta el alma del perfil. Entonces, entre los más comunes para conexiones rígidas están las conexiones de tipo end plate, en las cuales tenemos una plancha soldada a la viga. Acá se ve mejor. Estas son las conexiones de tipo end plate, en las cuales hay una plancha soldada a la viga, ¿sí? Soldada al perfil de la viga, y esta plancha está empernada a la columna. ¿Ok? Entonces, esto de acá permite una transferencia elevada del momento de la viga a la columna, porque también hay que tener algo del trayecto de la carga, ¿no? Las cargas son colocadas en la losa, las losas son transmitidas a las vigas a las columnas a la cimentación, y la cimentación finalmente transmite la fuerza al suelo. Entonces, lo que se está transmitiendo en realidad es el momento de la viga a la columna.
¿A través de qué? A través de esta plancha. Y mientras más área de contacto haya entre la viga y la columna, va a ser una conexión poco más continua. Entonces, estos dos tipos de conexiones, las T-stub y las end plate, van a ser conexiones relativamente más rígidas que otras que podamos definir. Otra de las conexiones de tipo end plate pueden ser aquellas que no necesariamente tenga pernos por encima de los perfiles, como esta de acá, que se le denomina flush end plate, o esta de acá que tiene solamente el end plate extendido hacia un lado, ¿no? Hacia el lado superior donde se produce. Generalmente, debido al momento en esta dirección, al momento positivo, acá se le comienza a hacer una abertura, ¿no? Por un estiramiento del perno. Entonces, ahí se sugiere colocar un poco más de extensión de la placa. Como conexiones semirrígidas, se encuentran las de tipo top and sit angle. Estas de acá tienen un ángulo conectado a la parte superior y a la parte inferior, además de una conexión al alma, ¿no? Entonces, entre ellas se puede considerar un tipo de conexión semirrígida. Una vez que hemos definido los tipos de conexiones, vamos a hablar de las dos formas que usamos para conectar por lo general. Las que usamos actualmente son las de tipo conexiones empernadas y conexiones soldadas. Y antes que se pregunten quizá cuál es mejor, si es la conexión soldada o es la conexión empernada, quiero hacer un comentario, ¿no? Porque no es la primera vez que he impartido el curso de estructuras metálicas y muchas veces me han hecho llegar esa consulta. Y lo que siempre les he mencionado es que si hubiese por excelencia una mejor que la otra, uno de los tipos de conexiones ya no se usaría. Y si ustedes ven algunos proyectos, van a ver que todavía se usan conexiones empernadas y soldadas. ¿Por qué? Porque existen ventajas y desventajas en cada uno de estos. E incluso en la mayoría de casos se usan una combinación de ambas, entre conexiones empernadas y soldadas. Es el caso de los remaches. Últimamente, bueno, en los últimos años ya ha quedado en desuso, ya nadie usa los remaches, porque presentaba muchas más desventajas a comparación de las las conexiones empernadas. Bueno, en el caso de conexiones empernadas, y luego vamos a hablar de las soldadas, tenemos dos tipos principales de pernos, que son los pernos ordinarios, los A307, y los pernos de alta resistencia, los A325 y 490. Los A325 tienen resistencias a la fluencia de 120 y 105 KSI, mientras que los A490 son para conexiones mucho más robustas con resistencia de 150 KSI. Esto de acá de 120 KSI por lo general se usa está para pernos de media pulgada a 1 pulgada y pernos mayores a 1 pulgada, 1 1/8 y 1 1/2 tienen resistencia de 105 KSI. Los A307 tienen características similares al A36, que el A36 tiene 36 KSI de fluencia, pues, ¿no? Están disponibles en estos diámetros desde media pulgada hasta 1 1/2 con incrementos de 1/8 de pulgada, ¿sí? 1/2, 5/16, 3/4, 1 pulgada, 5/16. Los tornillos de alta resistencia se hacen a base de acero de carbono mediano tratado térmicamente y aceros aliados y tienen resistencias a la tensión de 2 veces las de los tornillos ordinarios. Existen dos tipos básicos, los A325 y los A490. En el libro de Minakota menciona que los A490 normalmente se usan para conexiones de estructuras de puentes. Para serles sincero, no he tenido la oportunidad de diseñar puentes y tampoco he usado en ninguna ocasión los A490, mientras que los A325 yo los recomiendo para conexiones importantes en una edificación y en casos de conexiones secundarias o de cerramiento simplemente usamos los pernos ordinarios o los A307. La composición de un perno tiene una cabeza en la cual está indicado el tipo de perno, tiene una tuerca y las arandelas. La función de las arandelas o rondanas, en algunos casos, es su nombre, ofrece una superficie endurecida no abrasiva bajo el elemento atornillado.
¿ok? Acá podemos ver lo que les mencionaba, las resistencias para los tipos de diámetros de los pernos. Los A120, KSI, 105 y 150. Otra cosa que hay que tener en cuenta, es el diámetro de los agujeros. En el libro de Vinacota van a encontrar acá que era el diámetro más un 16avo. Eso en realidad es un poco antiguo. En realidad el Vinacota también es un poco antiguo, pero es un texto bastante importante. En realidad lo que se usa actualmente es el diámetro del perno más un octavo de pulgada, que son 3 milímetros. Y alguna de las ventajas en el uso de conexiones empernadas, por ejemplo, podemos mencionar que las cuadrillas de hombres necesarias para atornillar son menores que las que se necesitan para remachar. Resulta menos ruidoso en comparación con el remachado. Por eso es algunos conceptos por los que se dejó de usar el remachado. No hay riesgo de fuego ni peligro por el lanzamiento de remaches. Y en caso de que las estructuras se modifiquen o se desarmen posteriormente, los cambios en las conexiones son muy sencillas por la facilidad de quitar los tornillos. Hay algunas conexiones que necesitan algo más de tolerancias y son los de tipo de agujero sobredimensionado, ranura corta o ranura larga, con esas dimensiones de la longitud larga. Estas son las tablas mencionadas en el ISC 36016, en las cuales se puede ver los diámetros de los agujeros y respecto a los diámetros de pernos que se está usando, ¿ok? Desde un medio hasta diámetros mayores a 1 a 1 octavo. Algo de la definición de las distancias usadas en las conexiones empernadas se pueden encontrar en el McCormack. Tenemos la distancia entre agujeros que se denomina paso, la distancia entre líneas de pernos, vamos a llamarlo como gramil, y la distancia de borde al borde es la distancia del centro del tornillo al borde adyacente de un miembro. Y la distancia entre tornillos es la distancia más corta entre agujeros sobre la misma hilera o diferentes hileras de gramiles. Algo también que hay que tener en cuenta cuando estamos colocando el diseño de los elementos son los espaciados, ¿no? Unas distancias entre los pernos o las distancias a borde, los espaciados mínimos y los espaciados máximos, y de qué dependen por lo general estas distancias. Mucho mejor que a veces estar siguiendo algunas descripciones de normas o recomendaciones es a veces recordar por qué usamos ciertas distancias. Eso en muchas ocasiones nos va a ayudar a recordar más algunas dimensiones. Las uniones se hacen lo más cortas y compactas posibles para otorgar mayor rigidez, además de que se ahorra el peso y se mejora la apariencia, ¿no? Por ejemplo, el espaciado mínimo que se usa entre los pernos para el tamaño del paso, o el espaciado, como quieran llamarlo, es que es la dimensión de 2/2 de diámetro, pero normalmente un valor más entero es el de 3 veces el diámetro, el espaciado mínimo que se le debería dar. Se requieren estos espacios para el uso de las llaves. Como pueden ver, vamos a tener una llave que ajusta el perno y que sirven para ajustar el tornillo. Además, evita el punzonado entre agujeros para que no se dañe el metal y no disminuya la resistencia. Si los agujeros están muy cercanos, cuando nosotros intentemos hacer un agujero, el agujero previamente hecho puede disminuir la resistencia cercano al próximo agujero que queramos hacer. Las distancias mínimas al borde, por ejemplo, una mencionada es de 1.25 veces el diámetro, y esto de acá evita una protuberancia al borde debido al troquelado del agujero, y evita el pandeo o elevación local del elemento conectado. Las distancias máximas al borde debe ser de 12 veces el espesor mínimo de los elementos conectados o de 6 pulgadas. Esto evita la introducción de los agentes externos. Si tenemos una dimensión muy larga al borde, vamos a tener que esos elementos pueden pandearse, elevarse, sufrir algún tipo de desperfecto. Entonces, ante ese desperfecto vamos a tener ingreso de agentes externos y va a comenzar la corrosión, y la corrosión aumenta el volumen del material y eso va a provocar esfuerzos internos dentro del elemento que pueden producir a fallas locales. Entonces, lo mejor y más conveniente es tener longitudes cercanas a evitar esos
esos efectos. Y el máximo espaciado entre los pernos es el de 24 veces el espesor mínimo, es el espesor mínimo de los elementos conectados, o sin exceder 12 pulgadas. Esto para miembros pintados. Recordamos que mientras son miembros pintados van a tener una mayor protección a la corrosión. Entonces podemos tener dimensiones más grandes de espaciado. Mientras que si los miembros no están pintados y se encuentran a la intemperie, deberíamos limitar ese espaciamiento a valores más pequeños, como 14 veces el espesor mínimo de las planchas conectadas o 7 pulgadas. Esto nuevamente evita la introducción de agentes externos y consigue un comportamiento más continuo, ¿no? Si nosotros tenemos espaciados muy grandes y tenemos elementos, por ejemplo, atracción, vamos a tener que estas zonas se van a ver pandeadas o levantadas. O si jalamos de este lado, por ejemplo, esto de acá se va a levantar de esta manera. Entonces, mientras más cerca estén esos pernos, esta elevación va a ser más pequeña, ¿sí? Entonces va a ofrecer un comportamiento más continuo. Nuevamente, las distancias mínimas a borde indicadas en el AISC, y como pueden ver menciona lo mismo, ¿no? 1.25 veces el diámetro. En las secciones de los pernos, en realidad tenemos las 6 fuerzas los 6 tipos de esfuerzos que se pueden encontrar en cualquier tipo de material. Tenemos los esfuerzos de fuerzas normales, fuerzas de corte y las de flexión. Esto de acá vendrían a ser los esfuerzos en el área, vendrían a ser las fuerzas axiales y las fuerzas de corte. Y esto de acá vendrían a ser los momentos, las flexiones, ¿no? Sucede que como el área es muy pequeña, en realidad la flexión se desprecia y no se considera, porque los esfuerzos multiplicados por el brazo de palanca al centro del perno ya se hacen muy pequeños. Entonces no se consideran los momentos y lo único que se considera son las fuerzas, los esfuerzos integrados en el área del perno. Si nosotros integramos los esfuerzos en el área del perno, vamos a tener una fuerza total en la dirección X, una fuerza total en la dirección Y y una fuerza axial. Sin embargo, estas dos las podemos sumar vectorialmente y vamos a obtener una única fuerza de corte al elemento, lo que tenemos como cortante del tornillo y tensión del tornillo. ¿Ok? Esto de acá es un poco del comportamiento de los pernos cuando son ajustados, en realidad cuando son ajustados y además ante la fuerza de corte. Lo que sucede es que cuando nosotros ajustamos el tornillo, en realidad estamos otorgando una fuerza de pretensado, lo cual otorga una fuerza de compresión entre los dos extremos, ¿no? Lo cual hace que las dos planchas conectadas tengan una fricción, una fuerza de fricción otorgada por la fuerza axial. Bueno, ese comportamiento todavía ante fuerza de fricción se encuentra en un rango lineal y cuando sucede una fuerza externa de carga P que va a cortar el perno, va a suceder un alargamiento todavía en la zona del agujero libre del perno. Y luego cuando ya haga contacto con el borde de las planchas, va a suceder una zona hasta la ruptura o tipo de falla. En realidad los tipos de falla pueden ser diversos y es lo que vamos a ver en detalle. Una característica de los aceros, de los materiales de acero, es que nosotros podemos definir distintos tipos de falla respecto a lo observado experimentalmente o a lo observado en eventos sísmicos. Y eso es lo que sucede con los sismos. En realidad, cada sismo enseña algo nuevo. Y cuando sucede un sismo es cuando se actualizan las normas, porque aparece un nuevo tipo de falla a lo cual probablemente la norma no ha estado sujeta o no había reconocido anteriormente. Entonces, cada vez que se observe un nuevo tipo de falla, se va a estar proponiendo un nuevo valor de resistencia. Y es así que se han encontrado algunos tipos de falla en lo que se ha visto hasta el momento. Y si no es a través de los sismos, debe ser a través de los ensayos experimentales.
Es por eso que es importante hacer la investigación y los tipos de falla que puedan suceder para, bueno, con la finalidad de evitar esos tipos de falla, ¿no? Calcular una fuerza relacionada, resistente al tipo de falla, a fin de ser prevista y, y mitigada. El primer tipo de falla, por ejemplo, sería la fractura por tensión de los elementos o las placas unidas, la cual se observa en esta figura, en la cual la sección de las placas unidas ha tenido una disminución del área sujeta a la fuerza aplicada, y esa disminución del área provoca una menor resistencia por fluencia, pero todavía puede tener una mayor resistencia por fractura. Entonces, se hace una comprobación si la resistencia por fractura o fluencia es menor y ante cuál va a ser más propensa a la falla. El otro tipo de falla vendría a ser la fluencia por tensión de los elementos, y esa resistencia por lo general no es revisada en la conexión, dado que es más revisada en el elemento, ¿no? Cuando nosotros hacemos el diseño de los elementos, estamos revisando en realidad la fluencia de el instante de fluencia de los elementos. Entonces, este tipo de característica no es analizada en propiamente dicho en las conexiones, sino que es analizada previamente con el diseño de los elementos. Otro tipo de fallas son las fallas por corte del tornillo. Es una falla más analizada y más conocida que hay que evitar. Y es que nosotros calculamos en este caso la resistencia al corte del tornillo. Otro tipo de falla son las fallas por aplastamiento de placas unidas. Y en ese tipo tenemos dos. Tenemos el ovalamiento del agujero o el desgarramiento por corte. El ovalamiento en realidad es un tipo de falla plástica en la cual el área en contacto con el perno se ve aplastada por el perno. Entonces el perno en realidad la plancha está siendo jalada debido a la fuerza axial, y esa plancha hace contacto con un lado del perno. Entonces ahí hay un aplastamiento, mientras que el perno trata de ir al lado contrario de la plancha. Eso provoca un aplastamiento de la zona de la plancha. Entonces puede suceder eso entre el paso de los pernos o del perno al borde del elemento. Entonces por eso es el desgarramiento por corte o el ovalamiento. El otro tipo de falla es falla por aplastamiento del tornillo, similar al aplastamiento de la plancha, pero en este caso en el tornillo. Y una falla por tensión del tornillo, eso es ante unas fuerzas en realidad de tracción en el tornillo y no de corte, ¿ok? No se vería en estos casos, sería en un caso distinto, por ejemplo, en el de las vigas que tenemos de este tipo, una columna por acá y una viga por acá y los tornillos en esta posición. En ese caso, el momento produce fuerzas axiales en los tornillos, ¿ok? Esos serían las fallas por tensión en el tornillo. Y el otro que vendría a ser el deslizamiento de placas unidas. Bueno, en realidad cada tipo de falla vendría a tener una resistencia medible, y la menor de todas esas resistencias son las que se consideraría como la resistencia de la conexión, que debe ser comparada a la fuerza aplicada, ¿ok? Estos de acá son los mencionados en el libro de McCormack, que tiene la falla por corte, la falla por fractura, o la falla por aplastamiento, o la falla por desgarramiento en el borde. Y la falla a doble cortante, que es algo similar en realidad a la falla por corte, pero son las que se mencionan en McCormack y en realidad son las mismas que se han mencionado anteriormente, solamente que algunas están agrupadas. Por ejemplo, estas dos del falla plástica y la falla por ovalamiento son las mismas en este caso para el caso de la falla debida al desgarramiento de una parte del miembro. Entonces, por ejemplo, a la primera, que vamos a denominar como falla por corte del perno, vamos a enumerarlas para ver cuántas vamos a calcular. La primera, que va a ser la falla por corte del elemento, va a tener que la fuerza aplicada a una plancha debe estar en equilibrio con la otra plancha o con las otras dos planchas, ¿sí? En este caso se tienen 3 planchas conectadas, 2 de verde y una de azul. ¿Sí? Tenemos una plancha de media y 2 planchas de 1/4 a través de un perno, en la cual tenemos también 2 casos. Se denominan los pernos N y los pernos X.
Los pernos N tendrían las roscas incluidas en el plano de corte. El plano de corte vendría a ser la... El plano de corte vendría a ser la zona de la interfaz entre las dos planchas, ¿sí? La interfaz entre las dos planchas. Y el otro caso, que con las roscas excluidas del plano de corte, sería fuera de la interfaz de las dos planchas, ¿ok? Ante ambos casos tenemos la misma resistencia en realidad. La resistencia, phi Rn, va a ser igual. Este factor phi es un factor de reducción que normalmente usamos en las normas, multiplicado por el área del perno en corte, multiplicada por la resistencia del perno. Estamos hablando del perno, la falla en el perno, cómo podría fallar un perno, ¿sí? Entonces es la resistencia del perno en corte. Entonces, la norma muestra una característica en realidad de la que yo no estoy muy de acuerdo, en la cual menciona que si tenemos las roscas incluidas en el plano de corte, la norma reduce la resistencia al 80%, ¿no? Eso lo tenemos, a ver, déjame leer. Estos son no excluidas, o sea, están incluidas. Esto serían las resistencias N. Y esto sería cuando son excluidas, en el caso de las X. ¿Sí? Entonces tenemos la resistencia al 80%. A ver, vamos a ver. La resistencia al corte al 80%. Tenemos que si calculamos el 80% de la resistencia al corte, podemos calcular el 80% de 68, si no me equivoco es 54. A ver, de 68 por 0.8, 54.4, ¿no? ¿Sí? Lo que ha hecho es calcular el 80%, la resistencia, que en realidad es 80%, la reduce, perdón, la resistencia al corte, que en realidad es 68 KSI, la reduce al 80%. Pero eso no es del todo cierto. En realidad lo que se reduce, cuando las roscas están incluidas, lo que se reduce es el área del perno. Y lo que se reduce en realidad con ese 0.8 es aplicado al área del perno. Bueno, eso es simplemente simbología, ¿no? Al final el valor va a ser el mismo en el caso que ustedes reduzcan a la resistencia o reduzcan al área, pero solamente hay que reducirla una vez en el caso en que consideremos las roscas incluidas en el plano de corte. Mientras que si las roscas no están incluidas en el plano de corte, usaríamos el área nominal debido al diámetro y la resistencia nominal del material, ¿sí? Así fácilmente podemos calcular la resistencia al corte de los pernos. El otro tipo de resistencia, vamos a llamarlo un segundo tipo, vendría a ser la resistencia por desgarramiento o ovalamiento. Y esto de acá tenemos algunos tipos, según el tipo de agujero que hemos usado y también si queremos considerar o no un máximo de deformaciones no recuerdo este valor en realidad, si no me equivoco es 1 pulgada o 1.5 pulgadas. Si queremos considerar deformaciones menores a ese valor que está indicado en el McCormack y en el ISS 36016, usamos esta expresión. 1.2, el valor de LC. Este valor de LC lo voy a mostrar en una hoja de cálculo. Ese valor de LC vendría a ser el menor valor entre la distancia entre pernos. Voy a hacer una gráfica. Si tendríamos estos de acá que son los pernos, LC va a ser el menor valor entre esta distancia o esta distancia de acá. ¿Sí? El menor valor entre esta y esta se va a considerar como LC. Porque eso de ahí sería como tomar el menor valor, el menor área resistente, ¿no? Debido al aplastamiento. Que si yo jalo a la plancha por acá, los pernos me van a aplastar esta zona de la plancha o esta zona de acá. Entonces, LC es el menor valor entre ellos dos. Y acá también se está considerando la resistencia a la ruptura por el aplastamiento de la plancha. El diámetro del perno multiplicado por el espesor del perno. ¿Sí? Podemos usar cualquiera de ellas considerando deformaciones, sin considerar deformaciones, o de ranura larga. Sí, al final vamos a ver algún ejemplo.
Otro tipo de resistencia, vamos a tener la resistencia por tipo de ruptura. Vamos a tener esto de acá, que como ven ya no estamos hablando del perno. Esto de acá es ruptura del elemento. Vamos a considerarlo como un tipo 3. Y esto de acá, a diferencia de la fluencia, sí tiene que ser en el caso de las conexiones, porque es en las conexiones donde se reduce la sección de la plancha. Se reduce debido al paso del agujero. Entonces, cuando se ha reducido la sección, esta fuerza P, que en realidad pasaba a través de una sección completa, si vamos haciendo cortes de las secciones, se va a encontrar con una sección reducida. Entonces, en esa sección reducida, si yo dimensiono el área, vamos a tener un área menor, ¿no? Acá es un ángulo, ¿no? Vamos a tener un área menor. Este área neta reducida es menor al área bruta, ¿sí? Entonces, la resistencia de la sección, que inicialmente a tracción era igual a phi Rn era igual a phi el área bruta por el esfuerzo de fluencia. Si reviso nuevamente el esfuerzo de fluencia, obviamente va a ser menor, ¿no? Si reviso la fluencia por el área neta, como el área neta es menor al área bruta, eso obviamente va a ser menor. Pero por eso es que normalmente no se revisa la fluencia en esta zona. Y es que en esa zona ya no hay una fluencia, sino que pasa directamente a verificarse la ruptura. Entonces sucede tan abrupta la fluencia que lo que se calcula ya no es debido a la fluencia, sino que se calcula debido a la resistencia de la fractura, el FU. ¿Sí? Y este FU, debido al material, es mayor al FY, ¿no? El comportamiento del material del acero, normalmente a tracción, es así. Esfuerzo de fluencia, una zona de platea y luego un endurecimiento hasta el esfuerzo último. Entonces, ese esfuerzo último y ese esfuerzo de fluencia son de esta manera. Un esfuerzo último es mayor al esfuerzo de fluencia. Entonces, hay que garantizar también que esta resistencia, debido a la fractura del elemento, debido al esfuerzo último, es menor, es mayor a la fuerza todavía aplicada. ¿Ok? Una cuarta resistencia vendría a ser la falla por bloque cortante o bloque de corte, en la cual tenemos ya también una configuración de una zona posible al desprendimiento, ¿no? Una zona posible al desprendimiento de esta manera. Cuando son fallas así abruptas, fallas frágiles, vamos a denotarlas, sin influencia del material, se suele usar ese esfuerzo máximo, este esfuerzo FU debido a la falla ya por ruptura. Mientras que si es algún tipo de falla de fluencia o dúctil, se usa el esfuerzo de fluencia. Acá es abrupta y solamente se usa el FU, como pueden ver. Bueno, acá se está usando el FY porque puede suceder una fluencia, pero ya no en una zona de los agujeros, sino en esta zona de acá, el área GB. Y FU nuevamente para el área reducida por los agujeros. ¿Ok? Esta resistencia en realidad es el mínimo de dos posibles casos de falla. ¿Sí? El primer caso, bueno, esto de acá lo voy a dibujar de manera lateral. El primer caso, supongamos que la figura es algo como esto. El primer caso va a ser cuando tenemos ruptura en la zona de agujeros, ¿ok? Es decir, toda esta zona, debido a la fuerza del elemento, se está desprendiendo, ¿sí? Se desprende y se jala, se rompe a través de los agujeros. Entonces, tenemos ahí dos áreas. Una, ante esta fuerza en esta dirección, tenemos un área que vendría a estar en tracción, porque está de manera perpendicular a la fuerza aplicada, y por eso se denomina como área neta atracción, ¿sí? Ese área neta atracción está acá, área neta atracción multiplicado por FU, porque está en la zona de reducción debido al paso de los agujeros, y multiplicado por un VS, que es un factor de la cantidad de hileras consideradas, ¿ok? Esa resistencia a tracción debe sumarse a esta resistencia de este área que habíamos mencionado en conjunto. Este área se encuentra en una zona paralela a la fuerza aplicada. Entonces tenemos una área en corte.
y por eso es que se usa área neta en corte, y debido a que está en la zona de agujeros, también se le denomina como esfuerzo último. Y experimentalmente se ha visto que las resistencias a corte se ven reducidas por un 60%, entonces en ese caso se reduce por 60%. Entonces tenemos que esta resistencia es una de las que debemos calcular y debemos comparar a lo siguiente. Si no se produce ese tipo de falla, el otro caso que se puede producir es que tengamos los mismos agujeros y ya no falle en la zona de corte, en la zona de agujeros, sino que falle acá una ruptura y una fluencia fuera de los agujeros. Entonces, toda esta zona se desprende. Ese tipo de falla también vendría a ser una resistencia similar debido a la zona de interacción. Por eso es que este término de acá se repite totalmente acá, sumado a esta zona de corte, ¿no? Como está paralela a la fuerza aplicada, sería una zona en corte. Esa zona en corte, como ya no es debido al paso de los agujeros, va a tener todavía un comportamiento de fluencia, se multiplica por el esfuerzo de fluencia y por el área en corte. Y como dije, nuevamente, las zonas en corte tienen una reducción de la resistencia del 60%. Entonces, cuando hay una comparación de este tipo, menor o igual, la norma hace referencia a que se debe considerar el menor de estos dos, como ese tipo de resistencia. ¿Okay? No es el único caso en este de acá de bloque de corte, sino también en este de acá. El menor de estos dos es el que se debe considerar a este tipo de resistencia. En realidad son esos 4 tipos de fallas que podemos tener y en realidad están, como ven, combinadas algunas, ¿no? Acá en realidad tendríamos 2 tipos de fallas. Acá es solamente una, acá nuevamente son 2, van 5 y con esta serían 6. El aplastamiento, del perno en realidad no sucede muy a menudo y es que la resistencia del perno son mucho más altas que la resistencia de las planchas y como tienen el mismo área, es sugerible que va a fallar antes el aplastamiento de la plancha que el perno. Es casi imposible que falle por aplastamiento del perno, a pesar que está como mencionado como un tipo de falla, ¿no? Pero lo que va a suceder antes es el aplastamiento del acero. Hay otros tipos de conexiones que normalmente son las conexiones de doble cortante, en las cuales en realidad la fuerza de corte evaluada en el perno es igual a la mitad de la fuerza aplicada, ¿no? Tenemos una plancha por acá con una fuerza P y que en equilibrio con las otras 2 planchas estarían en P medios. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, por acá, como ven, hay un aplastamiento de P medios en esta zona superior del perno, y en la zona intermedia hay un aplastamiento de P. Para el equilibrio, en realidad, tenemos una fuerza de corte de P medios. Este P medios estaría equilibrado con este aplastamiento, y este P medios más el P medios inferior está equilibrado con el aplastamiento de P en la zona intermedia. Lo que queremos hacer notar es que hay una fuerza de corte, en realidad, de P medios. Y algunos textos, en realidad, lo que mencionan es que la resistencia en doble cortante es el doble. Es decir, la resistencia en doble cortante lo colocan igual a, si la resistencia era phi, el área del perno en corte, multiplicado por la resistencia del perno en corte, lo que hacen es multiplicar acá por 2. Eso en realidad, nuevamente, no es del todo cierto, ¿no? Lo que en realidad sucede es que la fuerza se divide entre 2, pero también es válido esto si es que lo comparamos mayor o igual a la fuerza P. O también sería conforme si lo igualamos así, simplemente como lo que conocemos, mayor o igual a P medios. Cualquiera de las dos son válidas siempre y cuando reconozcamos que en doble cortante hay un valor de P. Otro caso por el cual debemos mantener una distancia mínima y máxima a borde es por estos casos, ¿no? Cuando sucede esto se puede producir una flexión en la plancha que eleva la plancha y puede introducir material externo. Otros casos que tengamos de resistencias mayores en realidad, en los cuales nosotros vamos a ver que acá puede ser una fuerza del perno menor a P medios, ya no es recomendable reducir tanto la fuerza de corte, ¿ok? Simplemente la dejamos en valores iguales
como máximo a P medios reducido, ¿sí? Por más que tengamos que, por el diagrama, podemos reducir más la fuerza en el perno, no es recomendable, simplemente hasta P medios. Vamos a hablar ahora de las conexiones soldadas. Y la soldadura, bueno, como ya sabrán algunos, es un proceso en el que se unen partes metálicas mediante calentamiento de sus superficies a un estado plástico o fluido, permitiendo que las partes fluyan o se unan con o sin la adición de otro metal fundido. La adopción de la soldadura estructural fue muy lenta durante varias décadas por porque se tenían dos pensamientos de desventajas, ¿no? Que tenía poca resistencia a la fatiga en comparación de las conexiones atornilladas o remachadas, y que era imposible asegurar una buena calidad de la soldadura si no se contaba con una inspección irracionalmente prolija y costosa. Sin embargo, se fueron desmintiendo esos conceptos y se mencionaron algunas ventajas. En algunas estructuras de puente es posible ahorrar hasta 15% más del peso del acero con el uso de soldaduras. Una conexión remachada o atornillada puede resultar virtualmente imposible, pero una conexión soldada presentará pocas dificultades. Por ejemplo, en el caso de elementos circulares o curvos, perdón. Las estructuras soldadas son más rígidas porque son miembros que por lo general están soldados directamente uno a otro, y el proceso de fusionar las partes por unir hacia las estructuras realmente continuas, entre comillas, y esto se traduce en la construcción de una sola pieza, y puesto que las juntas soldadas son tan fuertes o más que el metal base, no debe haber limitaciones a las uniones. Se usan menos piezas y como resultado se ahorra tiempo en detalle, fabricación y montaje de obra. Eso es cierto. En caso de detalles es un poco más rápido. Se tienen uniones lisas sin obstrucciones, dado que no hay adición de planchas adicionales para el caso como en el caso de pernos, y se hace económicamente viable para estructuras curvas. Simplifica la rehabilitación o reforzamiento de estructuras existentes in situ. Pero hay otras ventajas del atornillado. Por ejemplo, requiere menos equipo, perdón, sí, porque el soldado requiere de maquinaria que caliente el metal, ¿no? La mano de obra no requiere ser tan calificada en el caso del atornillado, y se requiere menos cantidad de personal. No existe riesgos de incendio y hay una facilidad de traslado también cuando se trasladan los elementos y se van a simplemente atornillar en obra. Las desventajas de la soldadura es que requiere trabajadores capacitados, se requiere de considerable práctica y experiencia para la inspección de la soldadura terminada, y las tolerancias de fabricación son mucho más estrictas. Entonces, se puede ver que hay algunas ventajas y desventajas en ambos casos. Es por eso que todavía se siguen usando ambas, buscando la facilidad y las ventajas de cada uno, ¿no? Esa es una imagen de cómo normalmente se hace la soldadura a través de un electrodo. Y hay algunos tipos de soldadura. En realidad, la más usada es la de tipo filete, alrededor del 80%. Las de ranura, tapón y muesca en realidad no se usan mucho, pero estas de acá, las de ranura se usan para conectar perfiles, evitando protuberancias quizás entre los metales. Este tipo de conexión, por ejemplo, se hace en las soldaduras de columnas, cuando las columnas van a ser muy largas. Un tipo de soldadura de ranura se hace en ese caso, ¿ok? Y evita la, la obstrucción de los elementos que puedan pasar por el costado. Los de tipo tapón y muesca, como pueden ver, son estos de acá. Se usan cuando hay un contacto elevado entre dos planchas. Es decir, si yo tengo un contacto, por ejemplo, entre esta plancha 1 y esta plancha 2, ese contacto, si yo sueldo solamente por el borde, voy a tener que en realidad la parte interna del metal no está conectado entre ambas. Entonces, por tal motivo, se sugería realizar este tipo de conexiones, ¿no? Hacer agujeros circulares ovalados, o hacer agujeros de ranura y soldar de manera interna. Eso me da una unión más rígida de manera interna en la superficie de las planchas. ¿Ok?
Entonces tenemos esos tipos. Y la más usada actualmente en realidad también es la de filete, soldaduras entre las planchas de manera visible y de manera lateral. La resistencia de las soldaduras en realidad depende de la garganta efectiva, que sería en realidad el menor área visible de la soldadura, ¿no? Si nosotros tenemos que esta de acá es una plancha, esta de acá es otra plancha, y nosotros la soldamos longitudinalmente a través de esta sección de soldadura, ¿sí? Que tiene por lo general figuras triangulares, ¿no? Bueno, hay algunas figuras que salen necesariamente en obra, que luego lo voy a mostrar en un plano, pero esto sería lo ideal, que la sección sea mayor a ese triángulo que nosotros proponemos. En realidad lo que se denomina en planos es el tamaño de la garganta, de la pierna, ¿no? Este tamaño de soldadura es lo que especificamos en planos. Pero para el diseño lo que usamos es esta garganta efectiva. Si nosotros medimos cualquier sección longitudinal, la sección de menor área va a ser esta de acá, de la garganta teórica. Porque si yo trazo otra sección de la soldadura, va a ser más grande a esa línea, ¿no? La menor distancia es esta de acá, la que cae de manera perpendicular, y es lo que se denomina como garganta teórica o garganta efectiva. Entonces, esta línea, de manera longitudinal, va a producir un área, que justamente vendría a ser este área de acá, ¿no? Voy a regresar, pero solamente para mostrar, les estoy mostrando que esta línea, longitudinalmente, en la longitud de la soldadura, me va a dar un área. Ese área efectiva es lo que yo voy a calcular para la resistencia de la soldadura. Entonces, ¿cómo se verían estos tipos de soldadura? Por ejemplo, la de filete se ve de manera externa como un triángulo. La otra usada que vendría a ser la de tipo bisel, que estaba mencionando acá para los de ranura o bisel, la cual se le hace un tratamiento previo a la plancha, hay que cortarla de manera diagonal y soldar para formar el triángulo. Soldadura en tipo B, en tipo J o en tipo U. También hay que tener en cuenta las indicaciones de soldadura. Normalmente la flecha indica la zona donde se va a soldar, y la soldadura, la dirección, la posición de la flecha debe estar indicada con el tipo de soldadura acá. Por ejemplo, esto de acá sería una soldadura de tipo filete. El tamaño de la soldadura va siempre al lado izquierdo. Si es así o de esta manera así, siempre va al lado izquierdo. Al lado izquierdo de la flecha va el tamaño de la soldadura. Puede ser en milímetros o en pulgadas. Por ejemplo, 6 milímetros, 5 milímetros. Eso sería el tamaño de esta pierna que estaba mencionando. Y en el lado derecho podemos indicar la longitud de la soldadura, es decir, la longitud de ese área, ¿no? Esto de acá que estaba mencionando, esta longitud. Si no indicamos esa longitud, podemos hacer otras indicaciones. Por ejemplo, acá un círculo que estaría indicando soldadura a todo el contorno. Y si quiero indicar que va a ser lejos de la flecha, vamos a estar colocando la figura de la soldadura en la parte superior, ¿sí? Pueden darle alguna lectura a toda esta imagen para que sepan un poco más de la simbología. Acá nuevamente, por ejemplo, esta flecha indicaría que la soldadura en la ubicación de la flecha es de tamaño de 10, como se está indicando acá, y lejos de la flecha, en el otro extremo, estaría el tamaño de 5, ¿sí? O otros tamaños indicados. Nuevamente, como les decía, los conceptos de estática nos van a ayudar siempre a resolver el diseño de los elementos. Por ejemplo, un cuerpo de diagrama libre, simplemente dividiendo los momentos entre los brazos de palanca, voy a tener esas fuerzas con las cuales yo puedo diseñar la soldadura. Perdón. Bueno, la resistencia nominal de la soldadura, para no hacerla más larga, es esto. Esto de acá, el área de la soldadura, ese área efectiva, ese área de la soldadura que va a ser el tamaño de la garganta efectiva multiplicado por la longitud, ¿sí? El tamaño de la garganta efectiva podemos llamarle TW por LW. Y esto de acá naturalmente sería lo que nosotros hemos indicado en plano. Por ejemplo, esto de acá le voy a llamar W.
Y TW vendría a ser W entre raíz de 2, ¿no? Porque normalmente se sugiere que esto de acá sea un triángulo rectángulo de lados iguales, W y W. Entonces sería W entre raíz de 2. Eso multiplicado por la longitud que yo he propuesto vendría a ser el área efectiva. Ese área efectiva multiplicado por el material que yo estoy usando de electrodo va a ser la resistencia a la soldadura. El área multiplicado por la resistencia del electrodo. Se usan estos tipos de electrodos normalmente 60, 70, bueno, el más usado es 70. Luego podemos usar mayores resistencias si el cálculo lo amerita, pero el que yo más uso es el de 70 KSI. ¿Sí? Esto de acá va a estar en pulgadas cuadradas, por ejemplo, multiplicado por KSI. Esto me daría en valores de Kip. ¿Sí? Y esto de acá, adicionalmente, hay que multiplicarlo por un factor de reducción, y el factor de reducción usado en conexiones es 0.75, ¿ok? Otros tamaños mínimos y máximos en soldadura respecto al AISC también. Y las resistencias, los valores de resistencia, ¿no? Hay que reducir también el material, como está en corte normalmente las soldaduras, por el 0.6 del esfuerzo del material. Ok. Vamos a continuar todavía un poco más. Lo que quiero mostrar es un poco de planos, algunos programas, algunas verificaciones y un ejemplo. ¿Sí? Como les mencionaba anteriormente, no existían los programas avanzados como el IDE estática, ¿no? Pero se podían usar otros programas. Por ejemplo, este de acá es un programa de código abierto, y voy a mostrar acá un plano. Bueno, esto de acá es lo que los perfiles que les estaba diciendo de soldadura. En realidad no todos salen de manera de triangular en 45, pero hay algunos perfiles deseables o perfiles aceptables que vendrían a ser estos, ¿no? Cóncavos, siempre y cuando se cubra el tamaño del triángulo propuesto, el convexo, y estos de acá que también son algo aceptables, ¿no? Siempre y cuando se cubra el tamaño del triángulo, así sea con protuberancias. Los no aceptables vendrían a ser aquellos en los que se pierda el tamaño del triángulo propuesto en el tamaño de la garganta, o el cual haya absorbido un poco del elemento. ¿Ok? Otros tamaños menos aceptables es aquellos en los que el tamaño de la garganta efectiva sea menor al propuesto, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, esta conexión en la Cruz de San Andrés, que le denominan Cruz de San Andrés, no sé por qué le ponen ese nombre, la verdad, pero, por ejemplo, algo que una vez me preguntaron es cómo dimensionar el espesor de una plancha, y si no quisieran usar, por ejemplo, un programa avanzado, este programa de acá de MATLAB, yo lo extraje de un libro, en realidad de códigos abiertos, y es bastante entendible, usa el método de elementos finitos, solamente que yo lo he combinado un poco más al programa de GMesh, del cual he extraído el mallado que voy a mostrar, y le coloco una carga por acá, por ejemplo, de 1428 en algunas posiciones geométricas que yo más o menos calculo para estos agujeros, que sería la ubicación de los pernos. Entonces, esta plancha de una dimensión de 170 por 100, 170 por 100, tiene dos pernos de media, y están ubicados a una distancia de 50, 50 y 70, ¿no? Al borde. Entonces, yo sé que la transmisión de la fuerza va a ser a través de los pernos, y sé que hay una zona restringida. Hay una zona restringida que sería la soldadura. ¿Ok? Con esos conocimientos, yo propongo una fuerza aplicada que vendría a ser en la ubicación de los pernos, una restricción en la zona, en la dimensión de 170, que no va a haber desplazamiento. Y este programa me dimensiona la plancha y me muestra los esfuerzos producidos por esa
por esa fuerza aplicada, ¿no? Como pueden ver, lo que me está mostrando en realidad es otro concepto que no hemos explicado, que es el esfuerzo de von Mises, que vendría a ser como una característica, no es el esfuerzo en X ni en Y, ni son los esfuerzos principales, sino que es una combinación de los esfuerzos en cada punto para hacer referencia, para ser comparado al esfuerzo del material. Entonces, eso de ahí es el esfuerzo de von Mises. El máximo en este caso son 129 megapascales, lo cual yo lo tengo que comparar al esfuerzo del material, ¿no? Es un material de acero A36 que tiene de resistencia 225 megapascales. Entonces, mientras mis esfuerzos sean menores a 225 megapascales, yo puedo comprobar que esta plancha no llega a la fluencia y está bien dimensionada, ¿sí? Si yo incluso lo he comparado, esto de acá no es la conexión, ¿no? Pero he aplicado lo mismo. He aplicado la misma fuerza, que son 20 kilonewtons. En realidad, estos 1400, ¿dónde están? Están por acá. Estos 1428 newtons, están ubicados en esto de acá. Están ubicados en estos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y están ubicados en los otros 7 puntos de la otra plancha. ¿Sí? Entonces 7 por 7 son 14. Perdón, 7 más 7 son 14. Por 1428 son 20 kilonewtons. ¿Okay? Esos 20 kilonewtons han sido colocados en este perfil para que jale la plancha. Lo cual me muestra que también me calcula un esfuerzo similar en la plancha de 127.9 megapascales, ¿no? Y comparado con esto tengo 129, bastante cercano para hacer un programa de código abierto. ¿Sí? Entonces, si no usamos idea estática, podemos usar otros programas simples. Voy a abrir SAP 2000 mientras muestro un poco de otros planos para hacer el otro ejemplo. A ver. Por ahí me mencionaron que los A325 ya están en desuso. Bueno, yo los sigo usando en realidad, no sé si están en desuso y el constructor que elabora estos proyectos sigue usando A325 de manera normal. Lo que sí me dijo es que son mucho más caros. Yo no tengo mucho conocimiento de presupuestos, pero sí me dijo que son más caros que los ordinarios. Entonces, por ahí es que hacemos algunas conexiones no tan importantes con pernos A307 y otros con A325. A ver, me está demorando en abrir esto, lo voy a abrir con Google quizá. Acá ya veo. Por ejemplo, las conexiones de los cerramientos, de estos cerramientos laterales, la conexión, el detalle 8, por ejemplo, no necesariamente es importante y debe tener pernos A307. ¿Dónde está? El detalle 8. Ajá, 2 pernos A307 simplemente. ¿Sí? 2 pernos A307, mientras que, por ejemplo, esta conexión del detalle 10, que es más de importancia sísmica, todavía tiene mayor importancia, ¿no? Entonces se le propone pernos A325, 2 pernos A325. En este caso usé una conexión similar, solo que la limpié un poco más. ¿Qué otro tipo de conexiones? Cuando hacemos otro detalle en estas conexiones, estos planos son para que puedan ser fabricados en obra, es decir, puedan ser llevados a obra y empernados en obra, y también hay que tener en cuenta en esos casos las distancias máximas, ¿no? El contratista me menciona que pueden transportar longitudes de hasta 10 metros, entonces el tijeral tenía 40 y tiene que ser dividido en ciertos tramos para garantizar ese traslado. Entonces realizamos algunas conexiones y como es el tijeral son conexiones importantes. Entonces esas conexiones van con A325.
A325 y planchas un poco más gruesas, ¿no? Acá se puede ver. 4 pernos de 3/4 A325. Estos de acá son normalmente planos de construcción. Sin embargo, últimamente me solicitaron un plano de obra, es decir, planos con mayor indicación de agujeros, y esos toman un poco más de detallado, pero ya hay que pensar en cómo van a hacer las conexiones y los agujeros, ¿no? Indicar principalmente las ubicaciones y las dimensiones de agujero y cómo se va a ensamblar a cada uno de los elementos, además de hacer tablas de los materiales, ¿no? A ver, para terminar, acá hay otro modelo. Una conexión un poco sencilla para ser evaluada en una hoja de cálculo. Uniformizar la calidad de pernos. Sí, depende bastante del contratista en realidad. Ese contratista, por ejemplo, no lo deseaba así. Y si él se le hacía mucho más caro hacerlo, uniformizarlo, porque no lo puedes uniformizar al A307. A ver, permítame. Um, ¿Cuál de estos será? A ver. Mm, Bien, acá vamos a hacer este ejemplo pequeño de este perfil, que como pueden ver tiene un release en un extremo, es decir que la conexión no es no transmite momentos, pero ambos son perfiles W, ¿ok? Ambos son perfiles W. Este es un perfil W de 6×15. Este de acá, si no me equivoco, también. Bueno, acá hay dos. Este también es de W de 6×15, ¿ok? En esta hoja de cálculo están las 4 resistencias que les mencionaba. La resistencia al corte, la resistencia al aplastamiento, la resistencia por ruptura y la resistencia por bloque cortante. Entonces, la menor de todas ellas es considerada como resistencia de la conexión, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo es esto. Voy a abrir a ver para hacerlo más rápido, voy a abrir el detalle de ese plano. Esa conexión es similar al detalle 2 en el techo. Es el detalle 9. Y el detalle 9, 7, 10, 13, detalle 7, 10, 15, 11, 10. Alguien ve el detalle 9. Acá está el detalle 9. ¿Sí? Es un perfil de W6×15 conectado a otro perfil de W6×15. Tenemos estas dos planchas conectadas. Una plancha soldada y conectada al alma de este perfil W6×15, ¿ok? Entonces, la plancha conectada tiene un espesor de, me parece que no está indicado, debe ser de 6 pulgadas. Ahí faltaba la indicación. Y por ejemplo acá se indica la soldadura de 6 milímetros y por facilidad le coloco en muchos casos al borde de todo el elemento, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde está colocada la fuerza en esta imagen? Está hacia abajo, ¿no? Es una fuerza de corte que podemos mostrar acá. Vamos a mostrar no hay un envolvente. Vamos a tomarle la 1, 2,
más 1,6 más a la nieve, que normalmente es una de las mayores en cargas gravitacionales de corte. Y vamos a mostrar en el corte 2. ¿Sí? Entonces, el corte que deberíamos analizar en este caso vendría a ser de 3.135 newtons. ¿Sí? 3.135 newtons. Entonces, eso de ahí lo voy a anotar por acá. 3.125 newtons. ¿Qué más? Vamos a usar pernos A325, resistencia al corte 68 KSI, serían con roscas excluidas del plano de corte, ¿no? Resistencia a tracción, que no creo que se use, 90 KSI. Características del elemento conectado, material A36, 36 KSI, 58 en ruptura, fluencia y ruptura, y el factor de reducción 0.75. Diámetros del perno usado son dos pernos de media, diámetros de media. El diámetro del agujero estándar, más 1/8, 15.8 milímetros, la fuerza aplicada, el área del perno. Y acá se colocan la cantidad de hileras y acá está indicado, ¿no? En la figura la cantidad de hileras. NH vendrían a ser 2 filas horizontales, está bien, 2 filas horizontales. Es que esta hoja de cálculo justamente la abrí de ese proyecto, entonces debe estar todos los datos de ese detalle. La cantidad de filas verticales, es NB, es solamente una, y ahí me calcula la cantidad de pernos. ¿Ok? El espaciamiento horizontal, en realidad no hay un espaciamiento SH horizontal porque no hay más filas, pero para que no sea calculado en la hoja de cálculo como el mínimo, le calculo un valor más elevado, ¿no? SH de 100 milímetros. El SB sí es 50, me parece, sí. El espaciamiento vertical sí son 50 milímetros. Y datos de los elementos a conectar. Espesor del elemento conectado. Hay un elemento principal y un elemento secundario. El elemento principal lo vamos a denominar como, a ver, vamos a ver. Acá está 6, 24, 24. Distancia de centro a borde del elemento. 37, no está. Entonces vamos a considerar como elemento principal al elemento viga, al perfil de W, y tiene estas distancias, ¿no? No olviden que la longitud de la carga es de manera vertical, ¿ok? Lo que está soportando en corte son estos dos pernos. Entonces, espesor del elemento conectado. Es 6 milímetros el espesor del W6x15. Si no, vayan verificándolo y me confirman. Y la distancia de centro a borde del elemento. Como la fuerza está hacia acá, vamos a considerar de centro a borde del elemento, esta distancia. Acá tengo una desventaja que no está en AutoCAD, lo voy a abrir, a ver, voy a buscar el de AutoCAD. Planos PDF, metraje, memoria, planos PDF, SAP. Ok, no lo tengo en AutoCAD, voy a abrir el Revit. Para medir, porque si no, esto sería 98, 20... Sí, sería 98 menos 50 entre 2, es la distancia a borde, porque 98 es esto, 50 es la distancia entre pernos, y 50 entre 2 sería esto, ¿no? 48 entre 2, 24. Sí, es esa conexión. 24 milímetros es la distancia de centro a borde del elemento principal. Luego, el área de la sección van a ser estos 70... Bueno, yo estoy considerando el área de la sección sujeta a tracción. Esto de acá es para la tracción del elemento, para verificar la ruptura. Y como está de manera vertical, lo que se está considerando como 70 es esta distancia de acá. ¿Sí? 80 menos 10 es esta sección de acá. 70 por el espesor. 70 milímetros por el espesor. Distancia a borde inferior. La distancia a borde inferior es para esta resistencia de acá. La distancia a borde inferior es del centro del agujero al borde inferior. Entonces es perpendicular a la distancia a la dirección de la carga aplicada. Entonces es distancia de acá hasta el borde de acá, porque la fuerza está de manera vertical, esa distancia a borde es de manera transversal. Serían estos 35 milímetros porque hasta acá son 70. Entonces ahí están los 35 milímetros. Eso es para el elemento principal. Para el elemento secundario es esta plancha de acá, de estas dimensiones. Esta dimensión vendría a ser 20 más 98 más 20 serían 40, 138, menos 14, menos 14, menos 28, 110, ¿no? Acá está, es este 110 de acá.
110 por 80 es el elemento secundario. ¿Ok? 110 por 80. Entonces, su espesor también está en 6 milímetros. La distancia de centro a borde del elemento es nuevamente 24. Sería de centro a borde del elemento. Es desde acá hasta arriba, ¿no? Eso sería 90, era hasta acá. En realidad es un poco más de 24. No era 24 acá, no debió ser 24. Debe ser, debería ser 98 más 40, 138, menos 14, menos 14, menos 50 entre 2, menos 28, menos 50 entre 2. Ahí me equivoqué. 138 menos 28 menos 50, 60 entre 2, 30. Esta distancia debe ser 30 para el elemento secundario. El área de su sección debía ser 80, porque es toda esta sección que está sujeta a atracción ante la fuerza vertical. 80 multiplicado por el espesor del elemento secundario, ¿no? 6 milímetros. Y la distancia a borde inferior debía ser de acá, puedo tomarlo hacia acá o hacia acá, debería tomar el menor, que serían estos, ¿no? 35 milímetros. Eso de ahí está bien. Entonces, hasta ahí tengo los datos de los perfiles y los datos de espaciado, la configuración que le estoy colocando. Acá hago alguna verificación según a lo que les he mencionado, la distancia, el espaciado mínimo, el espaciado máximo, y me da algunos mensajes, ¿no? Longitud espaciado correcto, longitud a borde correcto. Y acá calculo la resistencia al corte, por ejemplo. Es la cantidad de pernos por el esfuerzo a corte por el área del perno. ¿Sí? Fácilmente lo que estaba mencionando, ¿no? 118 kilonewtons. Acá, como les digo, está el valor de 1, porque si fuera doble cortante, yo le coloco 2. Porque si divido la fuerza a la mitad, eso no es cierto para las demás conexiones. Es solamente para la conexión a corte del perno. ¿Sí? Pero en este caso no es doble plancha, es simplemente una y la dejo con 1. Resistencia al aplastamiento. Debo verificar el aplastamiento en estas zonas, ¿no? Entre los pernos y a la longitud a borde. Entonces, se calcula este valor de LC que les decía que debía ser el mínimo entre esta distancia y esta distancia. ¿Sí? Acá está la longitud a borde menos medio diámetro y el espaciado entre pernos menos un diámetro. El espaciado entre pernos menos un diámetro, porque hay medio a cada lado, y la longitud a borde menos un diámetro. ¿Sí? El mínimo de esos es 16, y se introduce en esta fórmula, ¿no? 1.2 LC, TP, LFU, 2.4 diámetro del perno, espesor de la plancha por el FU. ¿Sí? Es cierto lo que menciona ahí Vito Valentín, lo importante ha sido los conceptos, porque la cantidad de ejemplos en realidad es ilimitada, ¿sí? Es un ejemplo práctico únicamente y es algo que siempre he intentado plasmar, principalmente la teoría. En el elemento secundario se hace lo mismo, la longitud a borde, el mínimo y la resistencia, ¿no? De estas dos resistencias de los dos elementos se calcula simplemente el mínimo, y lo mismo para la ruptura, ¿no? Para la ruptura, lo que se calcula ahora es estas áreas que se habían definido, se le quita el área de los agujeros. El área de los agujeros serían el diámetro del agujero, phi sub A, multiplicado por el espesor. Y ahí están las áreas reducidas. Multiplicado por el esfuerzo de fractura de los materiales, tenemos la resistencia a ruptura de los elementos. ¿Sí? Entonces, la resistencia menor entre ambos materiales vendría a ser la resistencia de este tipo de falla, la falla por ruptura. La resistencia por bloque cortante, lo mismo, en realidad hay que calcular estas tres áreas principalmente, el área a corte, el área a corte de manera bruta y el área neta de tracción. ¿Sí? Se calculan simplemente de la geometría, como ahí van a poder observarlo, pueden verlo detenidamente, luego en el video que se va a subir, y usamos nuevamente la fórmula, ¿no? La fórmula indicada. El área multiplicado por los esfuerzos, el área multiplicado por los esfuerzos, y acá está la figura para que uno diferencie cuando SVS es igual a 1 o cuando es igual a 0.5, que había mencionado que dependía de la cantidad de filas consideradas, ¿no? Y lo mismo para el elemento secundario. En realidad acá también debe ser 1. ¿Sí? Tenemos la resistencia nominal número 4.
Entonces, de esas 4 resistencias, la que debemos considerar para el diseño de nuestra conexión debe ser la mínima. La mínima multiplicado por la reducción serían 68 kilonewtons. Esos 68 kilonewtons, comparado a la fuerza aplicada, vendría a ser el ratio. En este caso es un ratio bastante bajo, ¿no? Pero en otros casos puede ser más importante y no necesariamente menor a 0.1. Algo aconsejable también es a veces tener ratios no muy cercanos a 1 ni mayores a 0.8, porque en el caso de conexiones en realidad no se debería verificar básicamente por esta fuerza comparada, sino que en un diseño por resistencia deberíamos comparar a la fuerza de corte que resiste esta sección, que debe ser mucho más grande que esto. Entonces, comparando a esa fuerza, me aseguro que falle antes que falle antes el perfil a que falle la conexión por corte, ¿sí? Solamente que ese tipo de diseño por capacidad que se denomina, es eh, ese diseño por capacidad en muchos casos es también sobredimensionado, ¿no? No necesariamente va a fallar por corte este elemento, ¿sí? Y bueno, ya si recordamos bien todos los conceptos y también hacemos uso de los software, podemos comparar algunos resultados que nos ofrecen los programas, ¿no? Pero vamos a dejar hasta ahí esta sesión. Creo que he tocado todo lo que quería mencionar. Y les agradezco por estar haciendo las consultas y estar visualizando la presentación. Muchas gracias. Pasamos con los colegas del GEFIC. Muchas gracias, ingeniero, por la ponencia y por compartir el valioso conocimiento sobre diseño de conexiones de acero. Ahora daré pase a mi compañero Cristian para que pueda leer las preguntas. Ya, gracias. A continuación daré las preguntas sobre el tema que se desarrolló en esta ponencia para que sean resueltas por el ingeniero. A ver, la primera pregunta dice, ¿en obra debe hacerse conexiones rígidas o articuladas? En realidad que se pueden hacer ambas, ¿no? Si no, no existirían los conceptos de ambas. En realidad puedes hacer ambos tipos de conexiones, pero reconociendo dónde los quieres usar, ¿no? Por ejemplo, una conexión rígida te va a reducir los desplazamientos, mientras que una conexión articulada te va a ampliar los desplazamientos porque los desplazamientos dependen de los giros, ¿no? Teniendo giros elevados, que sucede en las conexiones articuladas, vamos a tener desplazamientos más grandes. Entonces, mientras tengamos desplazamientos más grandes, hay que tener cuidado de no incurrir en exceder los desplazamientos límites para el caso de acero, ¿no? Que en la norma está de 1% para la distorsión de entrepiso. En realidad podemos usar ambas como conclusión, solamente teniendo en cuenta en qué ubicaciones distribuirlas, ¿no? Normalmente las conexiones rígidas se usan en los marcos de perfiles, en los marcos aporticados, y las conexiones articuladas, por ejemplo, se usan en vigas secundarias para que el comportamiento de las vigas sea principalmente a flexión y no a corte. Básicamente podemos usar ambas. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿qué programa recomienda para diseñar estas conexiones de acero? Creo que lo he intentado dejar un poco claro. No recomiendo en realidad ningún programa y a la vez, si es que conocen el uso y la teoría dentro del programa, recomiendo el que mejor conozcan, ¿no? Mientras conozcan más del programa, mientras más sepan cómo funciona, es bueno que lo usen. Agiliza un poco los trabajos y siempre con el cuidado de reconocer los parámetros que hemos introducido y los resultados que nos están dando. También se ha mostrado un ejemplo de programas de código abierto que también son útiles, no necesariamente un programa
un programa comercial, y también pueden usar hojas de cálculo, ¿no? La que yo he mostrado es bastante simple en realidad. Creo que por ahí estaba mencionando otros más complejos, pero sirve para los predimensionamientos y para hacer comprobaciones generales. En realidad, mientras sea más sensible y entendible a todas las personas que puedas mostrar el comportamiento, es mejor, y lo puedes entender más ustedes también. Ok, la siguiente pregunta dice, respecto a las conexiones de los tensores o arreostres, ¿cómo deben ser considerados los release? Ya. Estaba mencionando sobre los release, y es que las estructuras que están colocadas de manera diagonal ante fuerzas laterales ya tienen un comportamiento intrínseco a tener principalmente la absorción de cargas axiales. ¿Ok? Si le colocamos o no release, nuevamente lo que mencioné es que realzamos más este comportamiento. Es bueno, es en realidad cómo funciona. Pero es mi recomendación, principalmente en almacenes, a los elementos diagonales le podemos colocar release. A los elementos verticales y horizontales hay que tener cuidado en almacenes, porque no todos están libres de momentos, por así decirlo, porque si no se puede pasar a tener una estructura inestable. En el caso de edificios es mucho más fácil reconocible los elementos a los que hay que colocar release o no, por ejemplo, a las vigas secundarias o a los arriostres. ¿Okay? Hay que reconocer a qué elemento le colocamos release y a qué no. Okay, la siguiente pregunta dice, ¿esos pernos se corroen o no? Creo que se refiere a la parte de las conexiones empernadas. Sí, en el caso de los pernos, como cualquier metal, en realidad se puede corroer. Hay en realidad los que son los que tienen mayor resistencia por lo general son más frágiles, ¿no? Y en el caso de los de alta resistencia teníamos a los A325 y a los A490. Como les dije, no tengo no tengo experiencia en usar pernos A490, pero tengo conocimiento de que los pernos A325 son posibles de ser galvanizados, y esos te dan una mayor resistencia a la corrosión. Que esté galvanizado soporta más la corrosión y casi no se corroe. Y si no me equivoco, en el Vinacota van a leer que los A490 no se pueden galvanizar, no deberían ser galvanizados. Entonces, tengan un poco más de cuidado cuando usan también pernos A490 en el caso de la corrosión. ¿De que se corroen? La respuesta es sí, se corroen. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se determina los espesores de capas a pintar para los elementos o conexiones? Perdón, otra vez repíteme esa. Dice, ¿cómo se determina el espesor de capas a pintar para los elementos o conexiones? Ok, buena pregunta. En realidad esa parece más de obra, no podría responderle esa. No sé mucho del tratamiento de pintura en los materiales. Entonces, te estaría mintiendo si te respondo algo sobre ello. Ok. La siguiente pregunta dice, para techos parabólicos y para naves industriales, ¿qué soldadura recomienda? ¿La E60 o la E70? Bueno, ya no hice el ejemplo de soldadura en hoja de cálculo, pero es bastante simple con la fórmula que he mencionado. Y como lo mencioné, mientras tengamos un material más resistente, de mayor resistencia, perdón, de mayor resistencia, por lo general va a tener una ductilidad menor. Entonces, yo sugiero que en lo posible usemos materiales que sean dúctiles, y hasta el E70 se está comprobando que tiene buena ductilidad. Si usamos eh, soldaduras de mayor resistencia, es básicamente porque lo exige. Y en los techos parabólicos, que son techos que no cargan mucho en realidad, no tienen mucha carga,
fácilmente podemos usar E60 hasta E70. No hay mucha diferencia entre ambos, en realidad pueden usar cualquiera de ellos. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿has comparado con los resultados de robo de estructural? Creo que se refiere a la parte donde explicó sobre los programas, creo. Ah, sí, creo que Robot Structural tiene un ítem de diseño de conexiones. En realidad, no he revisado últimamente Robot Structural, pero hasta donde yo había usado la versión 22, tenía entendido que no tiene la verificación del ISC 36016 y en territorio peruano usamos por lo general verificaciones de Estados Unidos, ¿no? Usar la normativa ISC 36016. Robot Structural para conexiones tiene el eurocódigo, que es una norma también bastante extensa, que no la he comparado, dado que uso más el ISC 36016. Y tampoco he usado en realidad nunca las conexiones de robot. La siguiente pregunta dice, ¿los cortes se hacen en donde los momentos son iguales a cero? Pregunta el compañero. Repíteme por favor esa. Ya. ¿Los cortes se hacen en donde los momentos son iguales a cero? Los cortes, me imagino que se refiere al corte de los elementos para hacer conexiones. En No, realidad, ingeniero, puedo yo hacer sí, la pregunta. Lo que pasa es que cuando tú haces una cercha o haces un puente, por ejemplo, un puente en arco, lo que sea, por ejemplo, tú no vas a trasladar los elementos estructurales, todo el elemento en un camión, ¿no? Entonces tienes así que es. cortarlo estructuralmente y normalmente lo que nos indica en la norma, lo que nos indica, o lo que nos indican es, en este caso la ICC, es de que tú hagas los cortes donde el momento sea igual a cero, porque en esos puntos tú vas a trabajar a tracción y no vas a trabajar a tracción con presión. Entonces la unión simplemente serían elementos en forma de plancha, de tal manera que llevarías a toda esa estructura sin necesidad de tener problemas en la misma estructura, ¿no? Porque si tú haces un corte donde existe momento, va a haber esta dualidad de compresión-tracción en el mismo punto, ¿no? En cambio, si el momento es igual a cero, solamente trabajaría tracción. Eso como idea. Gracias. Claro, sí es cierto, en realidad hacer los cortes estratégicamente a que soporten solamente un tipo de fuerza es más conveniente que hacerla donde estaría combinado, ¿no? Es una estrategia, es una buena recomendación también. Eh, hay hay algunos casos en los que no son, no son tan, no son tan, no tienen que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo que mostré de los tramos de 10 metros, acá en la parte central es obvio que tenemos, en realidad por ser tijeral funciona principalmente a cargas axiales, ¿no? Pero por el peso propio hay ligeros momentos internos. Igual se coloca la conexión porque sería más complejo hacerlo en la parte de los nudos y el contratista tiene alguna ventaja de hacerlo en estos tramos. Pero sí, como lo menciona el colega, buscando estratégicamente, es mejor hacerlo donde los momentos son iguales a cero y trazar, hacer la verificación por lo principal, que en ese caso ya sería axial y cortante, ¿no? Ok. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿existe algún procedimiento para reforzar columnas metálicas HSS o solo queda reemplazarlas? Reforzamiento, el reforzamiento también depende de cómo está, cómo es el estado de la estructura, ¿no? Si es en el caso de las conexiones, básicamente, principalmente hay que buscar, como ingeniero estructural, también siempre la recuperación, no necesariamente el reemplazar, pero si es una estructura corroída y los perfiles suelen usar planchas de entre 6 milímetros a 12 milímetros para elementos principales, ya el elemento puede perder importante resistencia, básicamente. Y además la ubicación del reforzamiento, ¿no? Si está cerca de las conexiones,
es mejor también reemplazarlas, porque las conexiones deben ser, debe ser lo último que falla en realidad. Lo primero que puede fallar puede ser de manera dúctil los elementos, pero las conexiones deben ser lo último que falle. No puede ser que falle una conexión antes que un elemento. Eso estaría totalmente mal en el diseño. Ok, ingeniero, le agradezco por haber respondido las preguntas. Ahora le daré el pase a mi compañera Winnie. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo. Para finalizar la ponencia, quisiera que el ingeniero, por favor, nos pudiera dar algunos alcances de los cursos que se brinden en NeoStruct. Ah, ya. Hace 2 semanas con el GEFIC también hicimos una ponencia sobre análisis no lineal experimental de concreto armado, en el cual mostramos bastantes resultados experimentales de concreto armado y investigaciones. Entonces, este 15 de mayo estamos iniciando nuevamente el curso en vivo, y para el cual pueden entrar a la página, a esta dirección, o contactarse al número que está acá, el 936-231-169, para recibir información del curso de análisis no lineal experimental en estructuras de concreto armado, ¿no? Básicamente, en base a la ponencia que pueden buscar en el canal de YouTube del GEFIC, o mi canal de YouTube también, que no lo había mostrado, creo. Se los muestro ahora. Acá, por ejemplo, también mostré una conexión, el diseño de una conexión semirrígida, el análisis de una conexión semirrígida por elementos finitos en el programa Abacus. Pero como les dije, no necesariamente necesitamos tener estas herramientas para diseñar conexiones, ¿no? Con conceptos de estática. Estos de acá son principalmente para comprobar que las simplificaciones que hacemos son correctas. Acá lo que se hizo fue verificar este resultado experimental con el analítico que se estaba mostrando, y en el cual se tiene un comportamiento correcto, ¿no? Entonces, la última ponencia que hicimos fue sobre esto, análisis no lineal experimental de concreto armado. Entonces pueden revisar ahí sobre el tema, y es lo que vamos a iniciar el 15 de mayo de manera virtual en vivo, con 6 sesiones. A veces llegamos a hacer 7. Vamos a llegar hasta el análisis no lineal de pórtico y edificio, con comparaciones a resultados experimentales, ¿no? Siempre está orientado a la comprobación de estructuras, porque es lo que nos da seguridad de que algo que estamos haciendo bien con la verificación en ensayos experimentales. Hay otros cursos en NeoStruct que no los estoy aperturando de manera en vivo, porque se aperturan respecto a mi disponibilidad horaria, pero pueden revisar en la página web también de Facebook. Tenemos estos cursos que se ofrecen de manera virtual grabada, siempre con mi asesoría por WhatsApp en caso de consultas, programando el método de elementos finitos en el lenguaje de programación MATLAB y Fortran, con poco más de 12 sesiones. También está el curso de solamente el método de elementos finitos. También está en modalidad virtual grabada, en el cual no se hace la programación, pero se muestra en mayor detalle la teoría de los elementos finitos, de elementos barra, elementos área y elementos estructurales plating y plating. Y al final una estructura del programa de elementos finitos. Hay otras 5 especializaciones en NeoStruct sobre, los 3 primeros que estaba mencionando eran más sobre la investigación y el comportamiento de los materiales, y hay otros sobre diseños, por ejemplo, la especialización en análisis y diseños de edificios con sótanos de concreto armado, básicamente para el diseño y la aplicación a edificios reales. La sesión que hemos visto hoy día ha sido parte de una de las especializaciones también de estructuras metálicas. Estos están en modalidad virtual grabada, de análisis y diseño de estructuras metálicas.
con 10 sesiones, y la que hemos visto hoy día ha sido justamente la sesión número 7 de diseño de conexiones. Y también hay hojas de cálculo para todos los tipos de elementos y a todas las resistencias de la ISC. Hay dos también de más sobre estructuras metálicas, la de específicamente conexiones, en la cual se hace más uso del software de idea estática y la interpolaridad entre los otros programas, SAP 2000, ETABS y Robot. Y la última especialización en estructuras metálicas de la aplicación de la interpolaridad entre Robot, Revit y idea estática, y el detallado en planos de Revit, con lo cual pueden aprender un poco de lo que les he estado mostrando en estas, ¿no? Cómo detallar de esta manera en Revit, hacer las conexiones, hacer la exportación a PDF, a AutoCAD, crear algunas familias. Y una que no, que había dejado de lado bastante es el de la aplicación de Robot a edificios de concreto armado, ¿sí? Con lo cual también podemos usar el detallado de las edificaciones. Entonces, están esas para ser disponibles de manera grabada, y esta de acá, la que vamos a empezar el 15 de mayo de manera virtual grabada. O sea, les recomiendo recordar apuntar este número, o también lo pueden buscar en el Facebook de NeoStruct con esa, es el único número que aparece en NeoStruct, ¿ok? Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por la ponencia que nos ha brindado. Espero que haya sido de provecho para todos los que nos interesa la ingeniería estructural. Hacerles saber también que estaremos brindando un certificado por participación a esta ponencia a un costo módico. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como GEFIC-UNFV, en Instagram como GEFIC-UNFV, en LinkedIn y YouTube como GEFIC-UNFV Estructuras. Para finalizar, si pudiéramos encender nuestras cámaras un momento para tomarnos una foto grupal. No tengo cámara, chicos. Apuren, por favor. Bueno, muchachos, sonrían, por favor. Creo que eso sería todo. También Bien. hacerles recordar que el video estará subiéndose a través de las redes sociales. Muchas gracias a Jefi, muchas gracias a todos ustedes también por su asistencia y sus consultas. Hasta luego. Fíjense.